Bueno chicos, en este caso lo que les traigo a ustedes es las cosas que tienen que cargar en el módulo sueldos y jornales para comenzar el trabajo, ¿sí? Más allá de la investigación que ustedes hayan hecho con respecto a los convenios colectivos de trabajo, siempre tienen que seguir un orden. En este caso, tienen que ir aquí, actualizaciones o altas y consultas. En este caso tienen que ir a archivos, actualizaciones, que le va a permitir, además de agregar eh, y consultar, sino también modificar y esas cosas. Por eso fíjense que tienen prácticamente los mismos elementos, ¿sí? Pero vamos a usar en este caso actualización. Lo primero que vamos a cargar son los feriados. Dentro de los feriados, aunque nosotros ya hemos visto feriados anteriormente cuando vimos la parte de sueldos de fondos, pero son completamente diferentes debido a que en fondos se utiliza para las cuentas bancarias. En este caso, no. En este caso los feriados lo que va a resultar acá es utilizar los feriados para cuando se cargan los días que el empleado trabaje en esos días feriados. Entonces acá tendrían que cargar todos los días feriados que se va a trabajar en el año y los subsiguientes. Entonces también se va a utilizar en la fórmula. Entonces acá se cargan los feriados. Los bancos no es necesario que lo carguen porque ya vienen incorporados la mayoría de los bancos que vamos a utilizar. Los billetes sí, vamos a cargar los billetes, debido a que los billetes son para utilizar en caso de que usted tenga que pagar a muchos empleados en forma, ¿cómo es? En forma manual, o sea, directamente billetes. Entonces ustedes tienen que decirle allí, si tienen 20 o 30 empleados, la máquina le va a decir, aprenda la liquidación, cuántas monedas tiene, o sea, cuántos billetes de tantas, de 1000, de 5000, de 500 y así sucesivamente que ustedes van a utilizar. Van a necesitar para pagar en forma, digamos, efectiva, en forma de efectivo. Bien, los códigos contables en este caso no son necesarios, lo vamos a utilizar en caso de que nosotros hagamos lo que se llama el pasaje a contabilidad. Sin embargo, los códigos de novedades sí. Los códigos de novedades son los que tienen cada uno de los convenios colectivos de trabajo. Cada convenio colectivo de trabajo es diferente uno de otro, por lo tanto, justamente, cada convenio colectivo tiene novedades diferentes. Allí vamos a encontrar códigos que ustedes pueden ponerlos, ¿sí? Pero vamos a encontrar, por ejemplo, asistencia, inasistencia, falta con aviso, tardanza, y una serie de cosas que ustedes pueden ir viendo. Sí, son un montón acá en el ejemplo, pero normalmente el convenio colectivo de trabajo tiene pocos de ellos, ¿sí? Cada convenio colectivo que ustedes tienen también va a darles diferentes códigos de novedades. Después de esto tienen que cargar los datos de la empresa. Específicamente los lugares de explotación. Los lugares de explotación son los lugares físicos en donde se guardan, en donde se van a liquidar. Por ejemplo, Casa Central, Sucursal 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí directamente los distintos lugares de explotación, esto sería. Después le va a pedir el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es diferente porque lo que ustedes pongan allí va a aparecer en el membrete, que va a aparecer, en este caso, en el recibo de sueldo, en la parte superior va a aparecer el membrete, ¿sí? En este caso, todos estos datos que pongan acá va a aparecer en el membrete del recibo de sueldo, ¿sí? Bueno, después de ello, tenemos, bueno, modalidad de contratación no es necesario, ya viene encargado, ¿sí? Los sindicatos y las obras sociales. Los sindicatos son los sindicatos que cada convenio colectivo tiene, cada empresa tiene, que puede ser, digamos, depende del rubro que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, de comercio tenemos el sindicato de empleados de comercio. Allí va a aparecer un cuadrito que ustedes pueden ver, tiene los datos que pide, pero además tiene el porcentaje de aporte y el porcentaje de retención. ¿Por qué es esto? En realidad nosotros vamos a utilizar únicamente el que dice porcentaje de retención. No vamos a trabajar con los aportes patronales. ¿Pero por qué tiene porcentaje e importe? Porque hay algunas obras sociales o algunos sindicatos que cobran un porcentaje del sueldo. Entonces ese iría aislado. O si no, iría del lado derecho donde dice un importe fijo. Eso se puede ir cambiando mes a mes. Aunque también hay algunos sindicatos u obras sociales que usan los dos. Por ejemplo, Camionero tiene un porcentaje de retención y a la vez tiene un monto fijo específico. Fíjense que en este caso, tanto el sindicato como acá en obras sociales, donde dice obras sociales, son prácticamente los mismos datos y tienen las mismas posibilidades. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, acá podemos ver, es exactamente lo mismo. Después tenemos la opción de planes de obras sociales. Bien, acá en planes de obras sociales, a diferencia de los sindicatos, podemos ir cargando los diferentes planes de obras sociales que tenemos cada uno de ellos con un importe fijo
y después directamente lo cargamos lo que sería en la fórmula. Bueno, una vez que teniendo todo esto, tenemos las agrupaciones de los empleados, las categorías que nos brinda el convenio colectivo de trabajo. Bien, las categorías son las distintas categorías que brinda el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? El convenio colectivo de trabajo, acá en este caso tenemos diferentes tipos de categorías que cada uno de ellos tiene su sueldo y su adicional. Eso tienen que buscarlos ustedes de acuerdo a lo más actualizado posible. Los grupos jerárquicos sería más o menos parecido al organigrama de la empresa, en el cual ustedes tienen que cargar de acuerdo a la empresa que van a trabajar, ¿sí? Y luego de esto tienen que cargar los centros de costos. Si es una empresa donde tiene un solo lugar de explotación, en este caso sería simplemente casa central. Si no, pueden ir cargando los diferentes lugares o centros de costo que tenemos allí. Una vez hecho esto, ya podemos pasar a lo que sería acá empleados, legajos, e ir cargando los distintos legajos de los empleados. ¿Sí? Ahora le van a pedir datos comunes, como le van a pedir también datos que fueron cargados previamente, legajo, nombre y apellido, ¿sí? Y estos datos de acá, como localidad, provincia, son datos básicos. Después tenemos número de jubilación, documento, cédula de identidad, DNI, condición, M es mensualizado y J jornalizado, cobra por día o por hora. Convenio tenemos el C, convenio colectivo de trabajo, significa que está en base al convenio, o sea que va a aceptar el sueldo que cargaron en las categorías. Si no, le dicen F fuera y le va a pedir acá cuánto va a ganar. Normalmente es para alguien que use una changa o algo por el estilo. Fecha de alta, pónganla. La fecha de baja, la fecha de alta, recordemos, fecha empezó a trabajar. La fecha de baja se calcula automáticamente entre la fecha de alta y el de la computadora que tiene directamente ahí la fecha actualizada. ¿Sí? Después, estado civil, casado, soltero, sexo masculino, femenino, salud normal o discapacitado, nacionalidad, centro de costo, y acá empiezan a cargar los centros de costo, la jerarquía, los grupos jerárquicos que ustedes cargaron previamente. La obra social si lo tienen, qué plan, etcétera, etcétera. Y si quieren acá pueden agregar la foto del empleado si lo desean. Una vez que cargaron todo esto, pueden cargar, recuerden que vamos a trabajar con 5 empleados en este caso. ¿Sí? Una vez que cargaron todo esto, pueden empezar a cargar lo que serían los familiares. Los familiares, podemos poner acá agregar, por ejemplo, elegimos uno de ellos y podemos decirle qué tipo de empleado es, que puede ser hijo, cónyuge, un familiar a cargo, prenatal u otro tipo de parentesco, ¿sí? Luego va a pedir apellido, nombre, ¿sí? Sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, estudios cursados, esto es en caso de que sí o sí se liquide lo que sería la parte de los chicos del colegio. Estado civil, estado de salud serían normal o discapacitado, si está adherido o no a la obra social y si trabaja. La fecha de alta, en el caso del hijo, por ejemplo, sería si el hijo nació y él estando trabajando, la fecha de nacimiento del hijo, pero si no, si cuando él empezó a trabajar no estaba, ya tenía el hijo, sería la fecha en la cual empezó a trabajar. Bueno, y así sucesivamente por cada familiar vamos a ir cargando los distintos eh, familiares que tiene. Una vez que cargaron todos los datos básicos de los familiares, tienen que ir a la última parte de carga, que es acá donde dice cantidad de familias individual. En este caso, cantidad de familias individual, tienen que cargar los datos numéricos, en este caso, de lo que sería los datos de hijos normales. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos escolaridad, que puede ser escolaridad básica, primaria, secundaria, universidad. Si es un hijo normal, se pone aquí la cantidad de hijos. Si es un hijo discapacitado, se pone de este lado. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en básica polimodal, tiene 2 hijos menores de 18 años. Está del lado donde dice normal, por eso está de ese lado. Si tiene cónyuge aquí, y la cantidad de hijos normales, hijos menores de 4 años discapacitados o normales, familiares a cargo, ¿sí? Hijos, total de hijos, hijos entre 15 y 21 años, mayores a 21, menores a 21, y así sucesivamente. Todos estos datos terminan aquí, o sea, la carga de los datos terminan con la cantidad de familiares en forma individual y numérica. Hasta ahí es la primera parte de lo que tienen que cargar.